duerman. Cuando ese que está dormido, realmente lo que está diciendo está muerto. Para nosotros los cristianos, alguien que muere, pues duerme en el Señor, ¿verdad? Pues vienen las cosas, las circunstancias y usted está al pendiente. ¿Por qué es importante velar? ¿Y qué significa? Pues a veces no entendemos eso. Es como el bautismo, muchos no lo entendemos. ¿Qué significa el bautismo? Velar, estar al pendiente. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo está la situación que me rodea? ¿Cómo está inclusive el mundo? Porque el Señor dijo, cuando vean estas cosas, está cerca. Y muchos de nosotros dicen, no hay problema, no hay problema. No, sí hay problema. Sí hay problema. Si viene una tormenta terrible, no haríamos bien en prepararnos. Dice, sálganse por favor. Hay una ruta de escape aquí. El valle tiene una ruta cuando viene un huracán o algo. Dice, mira, esta es la salida. En una ocasión se fueron a por Laredo y ahí llegó el huracán a Laredo, ahí los encontró. Esta es la ruta de escape. Mucha gente, no salgo. No, escapa por tu vida. Y lo que Dios nos está diciendo, escapa de este mundo. Escapa de este mundo de tinieblas, este mundo que no ofrece nada. Bien, aquí vivimos y debemos estar bien conscientes porque apenas leí ayer o hoy en una secta por allá en Guatemala, donde la gente vendió todo lo que tenía y se fueron a un cerro, porque creo que ayer o ahora alguien estaba diciendo que el mundo se acababa mañana. Y que, no, esté tranquilo, mi querido hermano. Lo que viene y nadie lo detiene. Velemos porque viene, lo que sigue es el arrebatamiento de la iglesia. Y luego vienen 7 años terribles de gran tribulación para este mundo. Pero la iglesia no está allí. La iglesia se ha ido con el Señor. Y luego después desciende la iglesia de Cristo. Y vamos a ver estos versículos. Desciende el Señor con todos sus santos a gobernar en Jerusalén 1000 años. 1000 años, sí Señor. Y usted va a vivir con Él, si usted es de Él, si le aman a Él. Dice la palabra, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Sufrir con Él? ¿Sí? No, hombre, yo no quiero que nadie me diga nada, yo sufrir. No. En este mundo tendremos aflicción, dijo el Señor. Vienen aflicciones por muchas formas. La aflicción número uno es morir al yo. Es decir, a mí nadie me dice nada. Ese está enterito todavía, no ha entendido lo que es la cruz. Es mejor no abrir la boca ni decir nada. Esté tranquilo, mejor no diga nada. Dígale, yo pongo todas las cosas en las manos del Señor. Y el Señor me va formando a su imagen y semejanza cada día. Me va haciendo como un cordero, como Él es. Él es un cordero, amados hermanos. El Señor es un cordero. No es un borrego con cuacos que anda peleando todo el tiempo. Dios es fuego consumidor, cuidado con eso. Pero hoy Cristo es un cordero. Y si usted y yo le viéramos, veríamos esa cualidad. No se asuste lo que le voy a decir. Cuando todo lo que pase, todo lo que va a pasar, ya ha pasado. Cuando venga la nueva Jerusalén, cuando ya esta tierra se desaparece, en la nueva Jerusalén dice, y el cordero estará allí. Imagínate, ¿no? Para siempre tú serás el Cordero de Dios. Si nosotros no somos como Él, ni siquiera se preocupe. Si usted no quiere ser como Él y vivir, mejor dice en Apocalipsis, el que es inmundo, así dice, dele más. El que es santo, santifíquese más. O sea, dale, porque no es un juego esto. Si vas a limpiar tu vida, limpia tu vida, prepárate. Porque la aplicación no es para entretener a nadie, ni es para que la gente de alguna forma vengan a la iglesia a sentir así, ya fui a misa, no que misa ni que nada. Si cuando vienes a escuchar palabra de Dios, y espero que nadie se ofende, si se ofenden, pues es su problema, cambien las cosas. Cuando venimos a ser instruidos en la palabra es para que Dios nos cambie. Y la palabra es como una espada de 2 filos, una espada que penetra hasta partir el alma, o sea, la mente, separa la mente, o sea, espiritualmente hablando, y te dice, ya no estés pensando, ahora pon los pensamientos de Dios en esa mente. Es que yo pienso lo que yo quiero, sí, así nacimos, así somos, así lo traemos. Ahora que mis pensamientos sean los que están en ti. Y Dios comienza a poner. ¿De dónde agarramos nosotros tanto rollo? Pues nos lo pusieron, dice el apóstol Pedro, la herencia la cual recibimos de nuestros padres.
O sea, lo aprendimos aquí y allá y lo agarramos de aquí y de allá. Todos llenamos nuestra mente de muchas cosas, menos de la palabra. Cuando la palabra dice que esta palabra abunda en abundancia en nosotros. Porque si estas cosas están en nosotros, dice Pedro, no van a dejarlos estar ociosos ni sin fruto en él. Es importante que hoy, desde hoy, nosotros aprendamos a velar. ¿Y por qué es que velamos? Por ahí escucho un teléfono ahorita para que lo pongan en pausa. ¿Por qué aprendemos el de Marta, sí? A ver, Martita. ¿Por qué aprendemos a velar? ¿Por qué es importante velar? Ahí les va. ¿Están listos en Lucas? Ahí va esto, ahí va. Y vamos a regresar a la palabra, porque es la palabra la que impacta nuestra vida, ¿ok? Ok. Y saliendo, se fue, dice Jesús. Aquí estamos en lo que el Señor va a hacer antes de crucificado. Saliendo de ese momento tan especial, se fue como solía, ¿a dónde? De los Olivos. Y ahí va a regresar otra vez. Y sus discípulos pues también le siguieron. Le siguieron porque ya tenían años con él. Entonces, pues allá va Jesús, nosotros vamos con él. Ahora, ¿qué iba a hacer Jesús? Pero nosotros no queremos eso. Yo quiero seguir a Jesús, pero no hacer lo que él hace. Ahora, ¿por qué tenía que Jesús orar toda la noche a su Padre? ¿Quién era Dios? No. Él, siendo Dios, era hombre como nosotros, un ser humano. Dios, hombre. Eso es lo que significa Emmanuel. Él, dice Hebreos, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo quiero todo lo de Jesús, pero no quiero hacer lo que él hace. Y no es así. Lucas es muy claro en lo que dice, porque luego leeremos lo que escribe en el libro de los Hechos, que son los Hechos del Espíritu Santo, que era un solo libro, pero después lo separaron, era el escrito, ahora la continuación del Espíritu Santo. Y Lucas dice, el doctor Lucas dice, de las cosas que Jesús vino a hacer y a enseñar. Entonces, si Jesús se fue a orar, nosotros debemos de tomar tiempo para orar. Dirá usted, pero eso nos da algo. Mire, observe lo que la bendición tan grande de poder orar. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Ora, para que no te tiente el enemigo a que llegues a conclusiones equivocadas. Una persona que ora y que busca a Dios, la mayoría de ocasiones guarda silencio. Cuando ve los problemas y la controversia, guarda silencio. Imagínate un problemón del tamaño del que confrontó María, la madre de Jesús, el hombre que nació en este mundo. No la madre de Dios, porque María no es la madre de Dios. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, ha vivido eternamente. María es la madre del santo ser que nació engendrado del Espíritu. Que esto de acuerdo. La vez pasada, cuando hablamos sobre este tema, se hizo una revolución tremenda. Pero esa es la realidad. María no es la madre de Dios, es la madre del santo ser que nació, la madre de Jesús. ¿Okay? Entonces, pero en esa revolución tan tremenda, en que de repente ella es embarazada, y no su esposo, o el que va a ser su esposo, estaba nomás desposado, no se habían unido matrimonio. El problemón del tamaño del mundo es que a ella la van a apedrear. Sí, porque aquí no. ¿Y sabe lo que hacía María? ¿Qué hacía María? Guardaba todas estas cosas en su corazón. Nosotros debemos de ser como ella en cuanto al ejemplo. En ocasiones, es muy claro, hay que guardar muchas de estas cosas en nuestro corazón. Porque saben, Dios no ha acabado con nosotros. Es más, acaba de principiar el Señor y no ha acabado con nosotros. Es importante que sepamos eso, ¿verdad? Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así es que si Dios no ha acabado con usted ni conmigo, tranquilo, esperemos. Entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Que quede la pregunta contestada, para que no entremos en tentación. Tentación de decir, ahí ya no hay mover del Espíritu. No, si quieres que el Espíritu se mueva en tu vida,
Déjalo que te hable a través de su palabra. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? Muchas veces nosotros hemos pasado 20, 30, 40, 50 años viviendo como nos da la gana, porque así queremos vivir, ¿no? Ni velando, ni orando, ni estando sobrios, sino haciendo lo que queremos, ¿no? Entonces de repente es con que Dios cambia las cosas. Pues Dios quiero que me cambie ahorita, ya, en este momento. Si Dios te puede salvar en ese momento, sí. Pero el que Dios cambie tu vida se llama crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual se va a dar cuando permitas que Dios te dé el crecimiento, que tú crezcas en la gracia y el conocimiento del Señor. Eso se da cuando estás plantado. Pregunto, ¿cómo crece una plantita en un lugar donde está plantada? ¿Cómo? Con agua y que no la arranque, ¿verdad? Si llega alguien y la arranca, dice, pues se seca. Tiene que estar plantada junto a corrientes de agua y da su fruto a su tiempo, dice la palabra del Señor. Sumamente importante eso. Muy bien, entonces, regresando otra vez a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, veamos con claridad lo que continúa para la vida de los cristianos, que es el tema que traemos ahorita. 1 Tesalonicenses 5 dice: nosotros somos del día, no de la noche. Dios no nos ha puesto para ira, no, sino para alcanzar misericordia por medio de Jesucristo. Versículo 12: os rogamos, hermanos, y que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermano, por favor, aquellos que trabajan entre ustedes, reconózcanlos. Los que trabajan entre ustedes y os presiden. La palabra ahí viene de ser los líderes, aquellos que son los que marcan la pauta a seguir. La palabra del Señor dice de Moisés, por ejemplo, dice que sus caminos los notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O sea que Moisés decía, por acá nos vamos. Ahora, aquí la iglesia de Jesús, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tiene un líder en medio de ellos. Tiene alguien que nos guía. ¿Quién creen ustedes que es esa persona que nos guía? Para muchos esto es demasiado místico porque dicen, no, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues ¿dónde está Dios? Dios está en su iglesia, donde 2 o 3 le invocan en su nombre, Él está en medio de ella. Entonces tenemos en la iglesia alguien que la encabeza, alguien que dirige, y la cabeza es la que da las órdenes, ¿ok? Efesios capítulo 1, versículo 22. Versículo 21 y 22 y 23. Efesios 1, 21, 22 y 23. Sobre todo principado, Efesios 1, 21, 22 y 23. Voy a leerlo. Sobre todo principado, está hablando de Cristo. Todo esto es una enseñanza muy preciosa. Efesios 1. Todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Todo. Él es la cabeza de todo. Dice. Sobre todas las cosas, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pregunto, ¿Él ha sometido todas las cosas? ¿Todavía está parte de nuestra existencia bajo alguien más que no sea Cristo? Pregunto. Porque el Señor desea que todo esté sometido a Él. Porque si no es así, un día se va a dar cuenta que viene el día en que todo va a ser sometido a Cristo. Mire lo que dice el versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ok? ¿Están ahí? Todas las cosas en Cristo. Y ahora en el 21 que nos ocupa, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies a Cristo. Y luego hizo algo con el Señor Jesús. Lo dio por cabeza. ¿Están ahí, verdad? Sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la cabeza de la iglesia, ¿quién es, mis amados? Cristo. Pero alguien diría, ¿y dónde está Cristo?
Allá en el Antiguo Testamento la gente hacía la misma pregunta, decía, ¿dónde está